Hola, este es el primer video para el curso de Dinámica de Medios Deformables. El tema es hipótesis del continuo. Es desde luego el primer video, así es de que va a haber algunas cosas que quizás se vayan ajustando y mejorando, ojalá, en los siguientes videos. Entonces, bueno, pues comienzo con el tema. Como habrán visto posiblemente, los textos que están en la bibliografía que publicamos en la página de la facultad, varios de los libros se llaman Continuum Mechanics y algunos cursos que se dan en otras universidades también se llaman Continuum Mechanics y tienen un temario semejante al que tiene este curso. Entonces esto refleja que la idea de medio continuo es una idea muy importante en este curso. Quiero decir un pequeño paréntesis, ya que mencioné la bibliografía, que casi todos los temas que yo voy a discutir están muy cerca del texto que tiene este autor que se llama Reddy, que les pusimos en la bibliografía, pero específicamente este texto está, desde mi punto de vista, mejor discutido en un texto de una persona que se llama Batchelor, en las primeras 6 páginas. Entonces, casi todo lo que voy a decir está más bien relacionado con el Batchelor que con el Reddy. Listo. Entonces, bueno, lo primero que queremos decir al respecto de esto es que los sistemas que nos interesa estudiar en este curso son sistemas materiales que sabemos que están formados por moléculas, lo cual quiere decir que a una escala muy pequeña sabemos que son sistemas discretos. Nosotros hemos lidiado con este problema desde la preparatoria o quizá antes, haciendo promedios mediante la idea de que podemos pensar en un centro de masa, que es, digamos, una posición promedio o una posición representativa de nuestro objeto, y podemos describir la traslación de un objeto a través de este centro de masa. En nuestro caso, en nuestro curso, nos interesa la deformación de ese objeto. De hecho, se llama medios deformables este curso, ¿no? Entonces, el centro de masa es un parámetro que ya no nos alcanza para definir la deformación. Entonces, para definir la deformación, el tipo de herramienta que típicamente ha resultado más exitosa son las ecuaciones diferenciales. Y una ecuación diferencial, ¿qué cosa es? Entonces vamos a empezar a hacer aquí una cosa. Entonces, bueno, lo primero que anoto acá es que lo que nos interesa estudiar son materiales. Que sabemos que tienen una naturaleza discreta. Como ven, estoy aprendiendo a usar esto. Discretos. Y la herramienta que queremos utilizar es las ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales. Entonces, en una ecuación diferencial, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos típicamente en una ecuación diferencial es una variable, en este caso pensemos en la densidad, ρ, que aparece con derivadas, parcial de ρ con respecto a x, por ejemplo, más de una vez, parcial de ρ con respecto a t, por ejemplo, y hay una cierta relación entre estas variables, ¿no? Por ejemplo, sumamos esto y igualamos a una constante. Esta ecuación posiblemente no tenga sentido, ¿no? Pero lo que quiero enfatizar aquí es que tenemos una variable que describe a nuestro sistema,
una derivada de esta variable, otra derivada de esta variable, una relación entre ambas cosas y cerrados en una ecuación, ¿no? Entonces, una de las cosas que me parece muy importante resaltar aquí es que esta variable, que en principio está definida desde acá, lo que nosotros queremos es saber cuánto vale en un cierto punto, ¿no? En ese sentido, lo que nos interesa es su valor local. Luego, esta cosa que está aquí es una derivada, y esa derivada también es una propiedad local, ¿no? Esa derivada tiene que ver con lo que vale la variable en un cierto lugar y lo que vale la variable en sus vecinos. Entonces esta propiedad también es una cosa local. Esta de aquí también es una cosa local. La relación entre dos cosas locales podemos pensar que es una cosa local. Y entonces esta ecuación diferencial completa es una propiedad local. Es una relación local entre cosas de nuestro campo, ¿no? Bueno. La otra cosa que es importante acá es que para que estas variables tengan sentido, para que estas derivadas tengan sentido, esta variable que está acá tiene que ser derivable. Y para que sea derivable tiene que ser continua. Entonces, dos propiedades que podemos mencionar sobre esta variable ρ es que esperamos que sea continua, en principio, y derivable. Vamos a hacer el trazo más chiquito. Ok. Listo. Entonces aquí ya apareció el otro elemento que vale la pena contrastar, ¿no? Este de aquí. Tin, tirin, tirin. Y contrasta con respecto con esto que está acá arriba, ¿no? Entonces reconocemos que hay un conflicto porque lo que queremos estudiar es discreto y la herramienta con la que queremos estudiarlo está asumiendo que es continuo. Entonces la manera como se concilian esas dos cosas es asumir que nuestra materia es de naturaleza continua y a eso es a lo que le llamamos hipótesis del continuo. Hipótesis del continuo. ¿Ok? Quiero resaltar aquí varias cositas. A ver. Ajá. Ajá. Entonces, una de las cosas que quiero resaltar es que para poder utilizar la ecuación diferencial no necesitamos realmente, o sea, la parte más que tiene más énfasis no es solamente que sea continua, sino que sea derivable, ¿no? Entonces, en principio, esta hipótesis del continuo como que está un poco asumiendo esta parte también, ¿no? Está asumiendo que es continua, pero que además es suave, ¿no? Entonces, desde luego que no le vamos a cambiar el nombre, pero sí tenerlo en mente. Segunda cosa, yo mencioné que esta herramienta que se llama ecuaciones diferenciales es una herramienta que resulta muy exitosa, ¿sí? La gran parte del curso vamos a estar trabajando con ecuaciones diferenciales, pero si uno se pone un poquito más estricto, las ecuaciones que resultan más generales para describir este tipo de fenómenos que vamos a estudiar son ecuaciones integrales. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo podría escribir esta, que la vamos a estar escribiendo durante el curso. Y ahorita no les digo todos los detalles, pero es una ecuación perfectamente posible. Aquí aparece la densidad otra vez. Y aquí la propiedad importante de la ρ no es que sea
derivable, ni siquiera que sea continua, la propiedad importante es que sea integrable, ¿no? O sea, suave por pedazos y bien portada, más o menos, ¿no? Entonces, en un sentido un poquito más general, podríamos en algunos casos relajar esta hipótesis y decir que, que le pedimos un poquito menos a nuestra densidad, ¿no? Bueno, regresando a la hipótesis del continuo en su forma un poquito más estándar, podemos hablar, más bien, para entenderla bien, podemos hablar de tres escalas. La primera escala que menciono es microscópica. Ay. Microscópica. Este nombre es un poquito confuso porque en realidad uno puede imaginarse, perdón, micrómetros, ¿no? Pero en realidad no son micrómetros. En realidad es típicamente más chiquita. Lo que está diciendo aquí es la escala donde el material tiene su naturaleza discreta. La otra escala importante acá es macroscópica. Esta es la escala en donde nosotros vamos a estar trabajando, en donde nosotros vamos a hacer nuestras observaciones y nuestros instrumentos van a poder hacer una medición razonable. Entonces esta podemos decirla que es la escala de laboratorio, pero en realidad tiene una propiedad un poquito más importante esta escala. Si yo veo mi sistema, pensemos en un sistema, por ejemplo, a ver, vamos a dejar ese espacio para escribir ahí, que es un canal donde tenemos agua que viene por aquí. Y aquí en medio hay una piedrita. Y entonces aquí pues hay un accidente, ¿no? O sea, se ve que el agua pues tiene ahí unos remolinitos, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, si yo corto, o sea, si yo pienso en esta línea que va por aquí, que claro que es una línea recta, ustedes lo pueden ver, y esta línea recta define un eje X, y yo grafico, por ejemplo, la densidad con respecto a ese eje, la densidad con respecto a ese eje, entonces yo voy a ver de un lado que no hay variación y del otro lado que no hay variación. Y en medio voy a tener unas variaciones más o menos, ¿no? Entonces, lo que define a mi escala macroscópica es esta variación mínima. Esta longitud, este es el eje X. Esta longitud, no, quizá no le pongo L, porque luego la L va a significar otra cosa. Esta longitud de variación mínima. Eso va a decirme desde dónde empieza mi escala macroscópica. Entonces, ¿cómo le ponemos aquí? Variación mínima. Mínima. No me gusta mucho el nombre, ¿eh? Si quieren lo podemos discutir después. Pero creo que la idea, sí se ve. Bueno, y entonces el chiste, yo puse aquí tres escalas, es que existe otra escala más, que se llama mesoscópica, que está en medio. Y esa escala va a cumplir una propiedad muy importante. Entonces dejemos nuestro dibujito aquí.
¿Qué pasa si yo agarro un punto por acá? Aquí, miren. Ahí está mi punto, ¿no? Pensemos que ese punto es x0, por ejemplo. Y yo me pregunto, ¿cuál es la densidad en ese punto x0? Entonces yo la voy a calcular tomando un cierto volumen que incluye x0 y sumando todas las masas que estén adentro de ese x0 y dividiendo entre la magnitud de ese volumen. Y aquí es donde se ve el asunto que yo les quería platicar. Esta gráfica, esta densidad en x0, me va a dar algunos valores diferentes dependiendo de cómo escoja yo este volumen que está aquí. Vamos a poner el tamaño del volumen aquí. Ajá. Entonces, si yo tomo un volumen muy chiquito, tan chiquito que sus longitudes están en la escala microscópica, entonces yo voy a tener un valor por aquí. Y luego yo escojo otro volumen también en esa escala microscópica y voy a tener otro valor diferente, porque puede que unas moléculas sí estaban en una y no estaban en el otro volumen. Y yo escojo volúmenes de esa escala y obtengo valores más o menos cerca de algo, pero diferentes, básicamente diferentes. Ajá. Si yo dejo que mi volumen sea un poquito más grande, entonces voy a empezar a tener menos variación cada vez. Si mi volumen es muy grande, muy grande, entonces eventualmente voy a empezar a incluir estos accidentes del flujo que están en esta parte de acá. Entonces voy a tener una variación que tiene que ver con esos accidentes del flujo que están ahí, ¿no? Y desde luego la parte que yo quiero resaltar es que hay toda una escala en medio en donde yo voy a tener un valor que no cambia. Esta línea es horizontal. Entonces yo puedo distinguir aquí las tres escalas. Esta escala microscópica va a tener una variación que depende mucho del volumen que yo escoja. Esta escala mesoscópica, aquí está, mesoscópica, va a ser constante independientemente del volumen que yo escoja, siempre y cuando ese volumen contenga el punto que yo quiero y esté en esa escala. Y en el momento que yo empiezo a tener una variación ya por la dinámica del flujo que yo quiero observar macroscópicamente, pues entonces estaré en la escala macroscópica, ¿no? Típicamente en agua, en un fluido, esto podemos pensar que será, ¿qué podemos decir? En donde ya no observamos quizá 10 a la menos 5 metros, donde ya no sería posible observar una variación de densidad de un paso a otro. Y esta sería del orden del camino libre medio de las moléculas en el agua. No estoy muy seguro de este dato, tengo la impresión de que es 10 a la menos 10 metros, pero si alguien tiene el dato, por favor me corrige. Y ya, y la escala mesoscópica tiene 5 órdenes de magnitud aquí. Y eso está muy bien, ¿no? Quizá podemos empezar la escala mesoscópica un poquito más para acá, ¿no? En 10 a la menos 8, no estoy muy seguro. Bueno, el caso es que tiene varios órdenes de magnitud. Desde luego, este eje que yo puse acá es un eje logarítmico, ¿no? Para que esta representación que yo tengo tenga sentido. Bueno, entonces, escala mesoscópica. Ajá. Esta figura que yo les acabo de mostrar aquí, esta de aquí, la encuentran en el Bachelor y en muchos otros textos al respecto de dinámica de fluidos. Ajá.
Ajá. Bueno, hay una relación que me parece muy directa e ilustrativa de esta escala mesoscópica con respecto a las ecuaciones diferenciales. En las ecuaciones diferenciales yo tengo derivadas, ¿no? Y estas derivadas yo las defino en cálculo 1 como el límite de una cierta delta x que tiende a 0 de una ρ evaluada en un punto menos una ρ evaluada en un punto vecino a una distancia delta 0 y divididas entre esta distancia, perdón, a una distancia delta x y divididas entre la distancia, ¿no? Entonces, si ustedes ven esta figura de acá arriba, claro que esa delta x no puede ir a la escala microscópica, ¿no? Porque tendría yo una variación que me dejaría mi derivada indefinida. Entonces, lo que dice esta expresión es que la delta x está en escala mesoscópica. Bueno, antes de empezar a quejarme más, les quiero mostrar un videito muy pequeñito que tengo por acá. A ver si sale. Ahí está. A ver. ¿Dónde estás, video? Ahí está. Ok. Entonces, aquí lo que tengo es una solución, que es esta línea azul que está aquí arriba, evaluada en un punto, que es un medio, y lo que se ve en la gráfica es una delta x, que es del orden de 10 a la menos 4, ¿no? Entonces, en esta escala se ve pues que el campo no tiene variaciones. Pero esta cosa que está aquí, si dejo correr el video y modifico la escala, es una solución que desde el punto de vista macroscópico sí tiene una variación. Ahí lo único que está pasando es modificar la escala horizontal. ¡Tin! Listo. Gracias, video. Ok. Bueno. Otra cosa que vale la pena mencionar antes de pasar a otro tipo de comentarios es que si yo veo este sistema de acá, yo puedo definir una longitud típica de mi sistema, que en este caso podría ser el diámetro de la piedra, por ejemplo. Y yo tengo otra longitud típica, que sería el camino libre medio entre las moléculas, desde el punto de vista microscópico. Y con esos dos números, yo defino el número de Knudsen, como el cociente entre el camino libre medio sobre esta longitud típica del sistema. Y entonces, para que mi hipótesis del continuo funcione bien, mi sistema tiene que ser mucho más grande que el camino libre medio, lo cual quiere decir que este número tiene que ser muy, muy chiquito, ¿no? Y cuando ese número es un poquito más grande, entonces hay que pensar en otro tipo de cosas. Bueno. Disculpen por favor el salto en el video. Lo que quería era traer para acá esta enunciación
de la hipótesis del continuo, que ya con los elementos que tenemos podemos hacer. Entonces, el chiste es que en cada punto, y en este caso, un punto es un punto de tamaño mesoscópico, en cada punto del sistema, macroscópico, están bien definidas las propiedades relevantes para la dinámica del mismo sistema, que son posiblemente presión, velocidad, temperatura, etc. Y estas propiedades constituyen campos que son continuos y, como se discutió hace un momentito, necesitan ser derivables y en algunos casos un poquito más generales se puede relajar para que sean derivables por pedazos. Quizás se puede mejorar un poquito esta redacción. Bueno. Ok. Bueno, antes de terminar el video, quiero comentar algunas limitaciones. Haciendo un pequeño ejercicio, pensando por ejemplo que en un mol de aire a temperatura ambiente tenemos aproximadamente 20 litros, temperatura y presión ambiente, 20 litros. Entonces, cerrando un poquito los números, estos serían 10 a la 24 moléculas. Y estos serían, ¿cómo ponemos esto? 0,2 por 0,1 al cubo metros cúbicos. Entonces esto es 2 por 10 a la menos 3. 20, perdón. 20. ¿Por qué 2? A ver. Disculpen, ¿eh? Entonces aquí son 20. 20 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y estos serían 2 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. ¿No? Entonces, por ejemplo, en acústica, una longitud de variación mínima estaría relacionada con una longitud de onda, ¿no? Una onda propagándose así. Y entonces aquí tenemos una longitud de onda. Y desde luego que la longitud de onda depende de la frecuencia, pero una longitud de onda especialmente chiquita podría ser como del orden de 1 centímetro. Y esto corresponde más o menos a 40 kilohertz. ¿No? Entonces, si yo quiero ver una longitud donde yo ya no espere ver una variación, pues entonces yo podría, por ejemplo, dividir este centímetro en 1000 pedazos, ¿no? Entonces sería 1 centímetro por 10 a la menos 3 y esto sería 10 a la menos 5 metros. Y en esa longitud yo esperaría que ya mi solución se vea como una constante, ¿no? O este tipo de solución se vea ya como una constante. Y entonces yo me puedo preguntar cuántas moléculas tiene un cubito que tenga de lado 10 a la menos 5 metros. Entonces, para saber eso, yo hago el cociente
entre mis volúmenes, digamos, mi volumen de todo el mol completo, entre el volumen del cubito que yo estoy, entre el volumen del cubito que yo estoy explorando. Entonces esto sería 2 por 10 a la menos 2 metros cúbicos sobre 10 a la menos 15 metros cúbicos. Y esto sería 2 por 10 a la 13. Este cociente, es que hice el cociente al revés, discúlpenme. El cociente que normalmente se haría sería el volumen chiquito entre el volumen grande, ¿no? Entonces sería 0.5 por 10 a la menos 13. Y esto sería 5 por 10 a la menos 14. Ya. Y entonces, asumiendo que las moléculas están homogéneamente distribuidas en el mol de aire que yo supuse en un principio, entonces el número de moléculas que yo tengo sería este mismo cociente. O sea, lo que yo estoy pensando es esto. N entre N0 es igual a B es igual a B entre B0. Y entonces yo tengo que N es igual a N0, que es 10 a la 24, por B entre B0, que es 5 por 10 a la menos 14. Y entonces yo veo que todavía tengo del orden de 10 a la 10 moléculas en ese volumencito chiquito, que la verdad es bastante, ¿no? Entonces mi hipótesis del continuo perfectamente funciona bien aquí. Pero dando un paso un poquito más adelante, podemos preguntarnos cuántos órdenes de magnitud tiene esa hipótesis del continuo. Entonces, quizá podemos, una manera de explorarlo sería pensar en un cubito que tenga 1000 moléculas y preguntarnos de qué tamaño es. Todavía son muchas, pero ya sería un número en donde yo empezaría a pensar si mis promedios quizá pudieran tener algún problemita, ¿no? Entonces, si esto es cierto, lo que yo quiero es lo que yo quiero es calcular B. Entonces yo tengo que B es igual a B0 por N entre N0, y esto es igual a 2 por 10 a la ¿qué? 2 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Ustedes disculpen el brinco en el video. Lo que pasó fue que la primera vez lo hice mal. Entonces ahora espero hacerlo bien. 10 a la 3. Y aquí sería 10 a la 24. Y entonces me queda 2 por 10 a la menos 23. Sí, ¿no? Ajá. Y entonces ahora sí, esto hay que sacar la raíz cúbica para saber cuál es la longitud.
la longitud de este cubito que está acá es 2 por 10 a la menos 23. Podríamos estimar así rápido, pero aprovechemos esto para raíz cúbica. Aprovechemos esto para preguntarle al señor... ya lo tenía escrito. Al señor Python, ¿cuánto es? 2 por 10 a la menos 23. Raíz cúbica es más o menos 3 por 10 a la menos 8. Y gracias, señor Python. Entonces esto es aproximadamente 3 por 10 a la menos 8. Listo. Entonces, nuestra escala mesoscópica podemos estimar que va de 10 a la menos 8 hasta 10 a la menos 5. Aquí lo que me gusta, y por eso hice todo este detalle, es que uno tiene una perspectiva de cuántos órdenes de magnitud son, ¿no? Son 3 órdenes de magnitud. Sí es, digamos, un factor de 1000, pero no son 20 órdenes de magnitud, ¿no? Que cuando uno piensa en el número de Avogadro, a lo mejor ver el 10 a la 24 le da la impresión de que pueden ser posiblemente 20 órdenes de magnitud y ya se ve que no es así. Son 3 órdenes de magnitud y bueno, quizá lo otro que vale la pena comentar es que si yo tuviera un gas en donde yo aumento el volumen 1000 veces, entonces estaría yo comprometiendo mi escala mesoscópica y podría empezar a tener este tipo de problemas que aquí hemos estado discutiendo. Eso típicamente no va a pasar, serían sistemas pues en un vacío razonable y no es el tipo de cosas que vamos a estar discutiendo. Pero bueno, por lo menos para tener una perspectiva de hasta dónde podemos utilizar esta hipótesis del continuo. La otra limitante que quiero mencionar es que en la hipótesis del continuo nosotros lo que vamos a hacer es tomar promedios. Y esos promedios funcionan bien cuando las cosas están razonablemente bien desorganizadas. Entonces, un sistema donde las cosas podrían no estar muy bien desorganizadas podría ser el siguiente. Yo tengo un ducto y yo tengo moléculas pues que van en este ducto, ¿no? Y estas moléculas tienen velocidades pues que están razonablemente desorganizadas, ¿no? Y eso permite que yo calcule pues estos promedios de los que hemos estado platicando. Pero ¿qué pasa si por alguna razón esas moléculas en el ducto, que posiblemente esto sería muy difícil de hacer, ¿no?, tuvieran velocidades diferentes, pero todas las velocidades fueran horizontales? ¿No? Unas más grandes y otras más chiquitas, pero todas horizontales. Entonces ahí, por ejemplo, no sé cómo los piensen ustedes, ¿no?, pero una manera de pensar la presión tiene que ver con los impactos que tienen las moléculas sobre las paredes del canal. Y en este caso las moléculas no impactarían en las paredes del canal. Entonces, posiblemente hablar de presión en ese caso sería un poquito más... tendría conflictos, pues, ¿no? O sea, saldrían cosas que no se reflejan físicamente en lo que uno observa. Entonces, bueno, esta hipótesis del continuo, ya para cerrar el tema, me está hablando de promedios en las propiedades microscópicas de mi sistema. Se puede aplicar porque la cantidad de elementos discretos es muy muy grande.
Y en escala macroscópica, nosotros utilizamos típicamente las ecuaciones diferenciales. Y existe una escala mesoscópica que va a ser la escala de nuestras diferenciales, ¿no? Nuestras cantidades chiquitas, ¿no? Que vamos a utilizar en este curso. Listo. Pues bueno, eso sería todo lo que tengo por este momento y ya lo discutiremos después. Gracias.